Regresamos en Vía V y nos vamos hasta Lugo. Allí se encuentra Rosa Díez, portavoz de UPyD en el Congreso de los Diputados, fundadora de este partido. Rosa Díez, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, supongo que estas elecciones están siendo diferentes para usted por muchos motivos. UPyD se presentaba hace unos años como el partido de la regeneración, pero hoy las encuestas, incluida esta última del CIS, les convierte en extraparlamentarios. Lo primero que le pregunto, señora Díez, es una impresión personal. ¿Cómo está viviendo esta campaña? Bueno, la estoy viviendo efectivamente, como usted decía, de forma diferente, sobre todo porque no soy candidata y entonces la máxima responsabilidad, por así decir, no recae en mis hombros. Estoy trabajando menos, aunque trato de trabajar al máximo, de apoyar. Y bueno, quizá la diferencia más importante respecto de otras campañas es esa, ¿no? Que no soy la candidata y que por tanto pues puedo echar una mano en vez de estar trotando por toda España, en fin, como en campañas anteriores. La otra cuestión que usted planteaba, que tiene su importancia naturalmente, es algo que no nos resulta tan sorprendente. A nosotros las encuestas nunca nos fueron bien, realmente siempre nos fueron muy mal. Yo recuerdo hace 8 años cuando nacimos que las encuestas todas, desde luego también la del CIS, pues no nos daba entrar en el Congreso de los Diputados, pero vamos, ni de lejos. Y entramos, y las siguientes elecciones, 4 años más tarde, pues obtuvimos grupo parlamentario. Es verdad que han pasado 8 años, que quienes fuimos y somos el Partido de la Regeneración Democrática ya no estamos solos, por lo menos desde el punto de vista del discurso, pero bueno, nacimos sabiendo que la cosa era complicada y que precisamente por eso había que hacer un partido como el nuestro, y aquí seguimos. Pero dígame la verdad, ¿es solamente una cuestión de encuestas, de que el CIS pueda no acertar, o es una percepción de que UPyD tiene en estos momentos un problema de espacio político? A ver, las encuestas, como todos los que nos están escuchando, y usted desde luego sabe perfectamente, en España, aparte de que se equivocan muchísimo, o sea, de hecho se han equivocado muchísimo, hace demasiado tiempo que en España las encuestas se hacen no para saber lo que piensan los encuestados, sino para marcar el rumbo, para determinar quién es el que tiene que estar en un sitio y en otro, o en otro. En los últimos años es mucho más escandaloso. Fíjese usted que en las encuestas, no solo la del CIS, las encuestas que se hacen por distintos medios, distintos profesionales, encargadas por distintos medios de comunicación, se está produciendo una situación en los últimos meses denunciable, que nosotros hemos denunciado incluso en la Junta Electoral, porque nos llegan denuncias firmadas con nombre, apellido y DNI. Los encuestadores no preguntan por UPyD ni por nuestros candidatos, de forma que el encuestado no puede opinar sobre nosotros, y cuando algún encuestado dice, oiga, pero no me ha preguntado por UPyD, el encuestador le dice, no, es que no lo tengo en la ficha. Entonces es muy difícil, por no decir imposible, que salgamos en la encuesta, que haya intención de voto hacia un partido por el que no se pregunta, y eso tiene una intencionalidad. Es verdad que hemos tenido malos resultados, y esos son resultados de verdad, en las elecciones autonómicas y municipales últimas. Es verdad que hemos tenido muy malos resultados, pero es verdad que somos una formación política que en las elecciones generales obtuvo 1.200.000 votos, y que en esta campaña, para ir a los espacios que la ley obliga a que se nos escuche a todas las fuerzas políticas, tenemos que estar reclamando permanentemente ante la Junta Electoral, porque han decidido que vale más una encuesta que un voto emitido en la urna. Y eso es un fraude contra la democracia. En estas circunstancias es muy difícil, en fin, que la gente sepa incluso que te presentas a las elecciones. Bueno, o sea, es una batalla muy dura. Pues entonces dígame, con esos matices que está introduciendo sobre el trabajo de la demoscopia, hágame usted su pronóstico. ¿Cuántos diputados va a sacar UPyD el próximo día 20? No, yo no me gusta, nunca lo he hecho, hacer pronósticos de cuántos, porque realmente si las encuestas son complicadas, imagínense usted, yo qué le digo, los que yo quiero que UPyD mantenga grupo parlamentario, porque si mantiene grupo parlamentario será mucho más útil a los ciudadanos, pero sobre todo quiero que UPyD siga presente en las instituciones, porque hemos demostrado en estos últimos 8 años que hemos sido un partido muy útil para los ciudadanos, tan útil que la mayor parte de las propuestas que hemos defendido en el Congreso de los Diputados en solitario, casi siempre en solitario, con los votos en contra de todas las demás fuerzas políticas, hoy las llevan los demás en sus propuestas electorales. Nosotros
frente a las propuestas de otros, podemos demostrar que hemos hecho ese trabajo. Usted decía al principio, ustedes llegaron con el discurso de la regeneración democrática. Ya, pero es que no hemos hecho solo el discurso, es que hemos pisado los callos para perseguir la corrupción a gente muy poderosa. Y eso nos ha creado muchos enemigos, no voy a decir adversarios. Gente que daría dinero, suponiendo que no lo esté dando, para que no estuviéramos en las instituciones, para que no pudiéramos desde las instituciones asegurarnos de que los que nos han robado el dinero, ya sea los preferentistas, ya sea los ciudadanos en general, que hemos tenido que rescatar los bancos que ellos hundieron, las cajas de ahorros, con el esfuerzo de todos nuestros impuestos, para que a esos les salga gratis, necesitarían que nosotros desapareciéramos. Ayer mismo nos hemos tenido que volver a personar para que la nueva reforma de la LECRIN, no se aplique en el caso Bankia y no cierren el asunto porque se ha demorado mucho. En fin, ayer mismo hemos tenido que ir ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque no va el fiscal, a denunciar lo que ha ocurrido con Abengoa, a denunciar a los propietarios, a los que se han llevado los millones y han arruinado a la empresa. Entonces, nosotros tuvimos una opción cuando nacimos, y es defender a la gente que no tiene quien la defienda. Y en vez de ponernos del lado de los poderosos y del lado de los banqueros, nos pusimos del lado de los preferentistas, del lado de la gente que había sido robada. Y eso, en este país y en cualquiera, sabe usted que tiene un precio. Entonces, yo lo que quiero es que UPyD siga siendo un partido útil a los ciudadanos. Insisto, siga siendo un partido útil a los ciudadanos. Hoy, muchos ciudadanos españoles que no nos dieron su voto en las últimas elecciones municipales y autonómicas nos echan en falta. Nos lo escriben cotidianamente. Qué pena que no estén ustedes en el Ayuntamiento de Madrid. Qué pena que no sigan en la Asamblea de Madrid. Qué pena. O sea, qué pena. Qué pena, nos echan en falta. Bueno, pues tenemos que explicar a la gente que para que no nos echen en falta el día 21, el día 20 pueden ir y elegirnos si les gusta lo que hemos hecho, claro está. Pero aquí la cuestión es que para que la gente te vote, tiene que saber que te presentas y tiene que saber con qué programa, con qué proyecto y con qué hechos ya realizados nos presentamos a las elecciones. Decía hace un momento, suponiendo que no estén poniendo dinero, suponiendo que esos intereses, quiere decir que hay una burbuja inflada en torno a determinados partidos, que hay alguien que ha tenido la intención y la vocación de conseguir que UPyD desaparezca. Sin duda ninguna. Pero déjeme que se lo diga de otra manera. A ver, ustedes los periodistas, no usted con quien no he hablado nunca, pero muchos de sus colegas una vez. En privado bueno, ya, vez, pero digo sí, así de esto, sí, de lo que le voy... Sí, pero digo de esto de lo que le voy a hablar ahora, nunca lo hemos hablado, pero ustedes los periodistas en privado, antes o después de hacerme las entrevistas, desde hace ya bastantes meses, me cuentan quién está financiando a otras organizaciones políticas. Me lo cuentan ustedes. Ustedes han sido los primeros que me lo han contado, antes de que yo lo supiera. Hoy tengo otros muchos datos, pero los propios periodistas, entre ellos, prescriptores de opinión, en fin, cuentan cómo se están produciendo las cosas, ¿no? Y esto lo sabemos, lo conocemos, y no es casual. Pero, en todo caso, en fin, cuando nosotros lo decíamos hace meses, nos llamaban conspiranoicos, hasta que empezaron a contármelo lo mismos que nos llamaban conspiranoicos, hasta empezaron a contarme cómo se financian algunas formaciones políticas, cómo se inflan las burbujas y cómo se trata de destruir una reputación, bueno, la reputación de un partido. La verdad es que nosotros, en fin, nos presentamos cómodos ante los electores porque podemos decirles, mire, esto es lo que hemos hecho en estos 8 años. No tenemos un corrupto en el partido, no tenemos a nadie que se haya enriquecido, que haya robado a los ciudadanos, no tenemos ningún imputado por corrupción política, no tenemos ningún tránsfuga. Somos el único partido político que puede decirlo, y lo podemos decir porque hemos establecido normas de comportamiento internas rigurosas, las mismas que pedimos a la sociedad que establezca para todos, ¿no? Y bueno, pues hoy podemos ir a las elecciones y decirle a la gente, oiga, mírennos, no nos crea lo que le decimos que vamos a hacer, sencillamente mire a ver si durante estos 8 años hemos hecho estas cosas. Y esto te da mucha tranquilidad de conciencia. Decía que hace unos meses escribía un artículo en un periódico en el que decía las 10 diferencias entre UPyD y Ciudadanos. No le voy a pedir 10, que no tenemos tiempo, pero básicamente, ¿en qué se diferencia UPyD y Ciudadanos? Porque sabe que hay gente que asimila los dos proyectos. Bueno, yo creo que a la vista está, ¿no? Creo que le acabo de citar dos, por ejemplo, corrupción y transfugismo.
son muy importantes, porque la regeneración de la democracia hay que practicarla. No vale con hablar de ello, sino que hay que practicarla. Nuestra batalla contra la corrupción política es una batalla por regenerar la democracia y por devolver a la gente lo que es suyo y porque no haya impunidad. Pero si nos podemos hablar de otras políticas, de modelo social o de modelo educativo, ayer mismo leí, creo que en El País, que explicaba que Ciudadanos quiere que los profesores no sean funcionarios para poderles echar con más facilidad, o quiere que los inmigrantes sin papeles no tengan atención sanitaria primaria. Es decir, hay muchas cosas de modelo, de partidos que somos distintos y que se está viendo pues cuando uno entra a las instituciones o cuando empiezan a preguntarle sobre qué va a hacer en concreto y deja de vivir en la burbuja, aunque es un partido que lleva 10 años en el Parlamento Autonómico de Cataluña y nunca hizo nada de todo aquello que dice ahora que va a hacer, pues encuentras las diferencias. Pero a nosotros, más que eso, nos importa hablar de lo que nosotros hemos hecho y de lo que queremos hacer. Esa es nuestra carta de presentación. Somos un partido que pasa bien la doble prueba del algodón. Somos gente trabajadora y gente honesta. Decía que no tenían casos de corrupción ni casos de transfugismo, pero sí tienen casos sonados de abandonos del barco. ¿Volvería usted al Partido Socialista, como ha hecho alguna compañera de su partido? Vamos a ver, es que irse a otro partido político es algo absolutamente legítimo. El transfugismo es distinto, ¿eh? El transfugismo es que te vas con el acta, que te vas con el acta o que estás hasta el último momento y no dimites hasta que no tienes un puesto en otro partido político, No, nosotros no aceptamos transfugas, no los hemos aceptado nunca. Que es distinto que irse a un partido o a otro. No hemos aceptado transfugas nunca y hemos tenido ofertas de gente que quería venirse a lo largo de 8 años, ni le cuento. No aceptamos transfugas, nunca, ni aceptaremos. Y nos parece además que el transfugismo es uno de los elementos claves de la corrupción. Lo mismo que la mentira. Mentir es otra forma de ser corrupto. Mentir en política, naturalmente. Le preguntaba por el tránsito de alguna ex compañera suya. Si no existiera UPyD, ¿en qué partido militaría Rosa Díez? Yo milito en UPyD. Hemos formado este partido para militar en UPyD. Si no existiera UPyD, lo estaríamos formando en este momento. Yo estaría promoviéndolo. ¿Se ve con 80 años militando en UPyD? A ver, me veo con 80 años asumiendo mi responsabilidad política como ciudadana y defendiendo las ideas en las que creo, por supuesto que sí. Bueno, hablábamos de Ciudadanos, hace unos días tuvo la ocasión de encontrarse con otro de los políticos que en estos momentos la gente asocia con la regeneración. Estoy hablando de Pablo Iglesias, creo que no lo veía desde el año 2010, en aquella ocasión le realizó un escrache en una facultad. ¿Cómo fue ese encuentro, señora Díez? Bueno, me lo encontré precisamente en el aniversario de la Constitución, que coincidimos en el Congreso de los Diputados, y me lo encontré de frente. La verdad que yo no había hablado nunca con él, y me lo encontré y lo saludé, diciéndole pues que efectivamente que me alegraba mucho de verle en el Congreso de los Diputados, que la última y única vez que le vi él me estaba haciendo un escrache en una universidad, que me gustaba mucho más verle allí, en el Congreso de los Diputados. Hoy, por cierto, he visto que estaba haciendo una conferencia en una universidad, creo que en La Laguna también. Le he felicitado a través de Twitter, Me encanta que la gente pueda ir a las universidades sin que nadie le haga escraches y que pueda hablar y debatir en libertad con los estudiantes y con los profesores. ¿Qué piensa de Pablo Iglesias? Nos diferenciamos de los demás. ¿Qué piensa de Pablo Iglesias? ¿Qué cree que le está dando a la gente el proyecto de Podemos? No, yo de las personas no tengo por costumbre opinar. Yo creo que Podemos nació en un momento político en España en el que mucha gente identificó ese movimiento, muchísima gente, de los cuales conozco a muchos. Quiero decir, yo conozco mucha gente que vota Podemos, o sea que también conozco a otra gente que los aborrece, pero desde luego conozco a mucha gente que vota Podemos. Mucha gente vio en el nacimiento de Podemos una oportunidad, lo relacionó con el 15M,
con el 15M, vio, en fin, una válvula de escape para votar otra opción política y se sintió identificada y les votó. Yo creo que la democracia es esto, ¿no? Es dar cabida a todas las opciones que son democráticas, es pluralismo, es neutralidad informativa, por eso es tan importante y por eso estamos planteando con tanto énfasis que nos den voz en los medios de comunicación y que podamos ir a los debates, que tenemos el derecho nosotros, pero sobre todo los ciudadanos, a escuchar a todas las fuerzas políticas. Y en ese movimiento, en ese nacimiento de Podemos, pues mucha gente se sintió identificada y les votó después en las elecciones autonómicas y municipales también. Y oye, pues cada ciudadano tiene la oportunidad. La democracia, la ventaja que tiene es que cada 4 años hay que renovar la confianza y que incluso cada menos tiempo, porque hace nada la gente ha ido a votar en municipales y autonómicas. Yo le decía que mucha gente nos echa en falta y nos lo dice. Bueno, pues tenemos la oportunidad, todos los ciudadanos, de en las próximas citas electorales confirmar nuestra opción o revisarla. Pero ninguna crítica política al proyecto de Podemos. Hombre, críticas políticas las hemos hecho permanentemente. Usted me ha preguntado por Pablo Iglesias. Sí, bueno. Críticas políticas, bueno, yo creo que hay dos elementos. El elemento más importante es que Podemos es un partido populista en el sentido clásico de la palabra, en el sentido de que casi siempre dice lo que la gente espera escuchar. En ese sentido les denomino como populista, que nadie me lo quiera interpretar en un sentido peyorativo, pero es típico de un partido populista del corte de Chiriza, aprovechar la oportunidad para explicar lo que la gente quiere escuchar. Y por otra parte, pues qué quiere que le diga, todas sus relaciones con la Venezuela de Chávez y de Maduro me parecen repugnantes, y todas sus relaciones y sus alabanzas al mundo de ETA y de sus entornos pues me parecen absolutamente execrables. Por citar únicamente 2 cuestiones. Algunas de sus propuestas económicas, ellos lo saben bien, son imposibles, por tanto es populismo puro. Y en lo que tiene que ver con otras 2 áreas importantes de la democracia, he citado Venezuela y he citado ETA y sus entornos, pues no puedo estar más lejos de sus postulados. ¿Usted también cree, como Ciudadanos, ya supongo la respuesta, pero me gusta escucharla, que hay que eliminar la variable de género en las penas contra la violencia machista, como acaba de apuntar Ciudadanos? No solamente no lo creo, sino que hay un artículo en el Código Penal, y yo creo que está bien para que la gente no hable de oídos o no cante de oído. Hay un artículo en el Código Penal, en el artículo 22.2 del Código Penal, que es importante y que establece un gravamen para el hecho punible cuando ese hecho punible se realice, dice ese artículo 22.2, creo que tiene interés, se ejecute ese hecho punible mediante, por ejemplo, abuso de superioridad. Y en el caso de la violencia entre un hombre y una mujer, la superioridad es una superioridad física, pero puede ser utilizada también contra una persona mayor o contra un niño. Es decir, en el Código Penal ya están gravados determinados delitos cuando se producen estas circunstancias. Yo creo que es en fin, un retroceso inaceptable esta propuesta de Ciudadanos en esta materia. Fíjese que usted me preguntaba antes por las diferencias. Sí. Hay un cierto consenso en considerar que las cosas van a ser diferentes a partir del 20 de diciembre. Yo no sé si usted cree que va a ser así, que el sistema de representación política va a cambiar en relación con lo que hemos conocido hasta ahora. Bueno, es evidente que el Parlamento va a ser un Parlamento mucho más plural y en ese sentido mucho más parecido a la sociedad española en su conjunto. Yo creo que, en fin, cuando nosotros nacimos, que denunciábamos el bipartidismo como un hecho singular de España y como un hecho que hacía que no se parecieran las instituciones al pluralismo político que existía en la sociedad, era una especie de anomalía, entiéndanme bien, porque la sociedad siempre fue muchísimo más plural que las instituciones. Bueno, pues hemos roto y desde luego desde mi partido hemos sido claves para romper ese muro contra ese bipartidismo asfixiante que habíamos conocido en España desde que hay democracia y que en vez de alternativa lo que suponía era la alternancia. En ese sentido ya son mucho más plurales las instituciones, lo son, las municipales y autonómicas, y desde luego el Congreso de los Diputados lo va a ser, una institución mucho más plural. Espero que sea pluralismo de verdad y que no sustituyamos
cambiamos el bipartidismo por el bispartidismo. Es decir, que 4 no sea el cuatripartito, el bispartidismo, porque da la impresión de que a lo que se está jugando es a esa especie de encaje, y eso no es pluralismo, es, en fin, otra manera de repartirse la tarta, permítame la expresión coloquial. Entonces ya estamos bastante hartos de que se repartan todo, de que se repartan la justicia, que se repartan las cajas de ahorros como se las repartían, todos los órganos de control. Bueno, la pluralidad, el pluralismo requiere pues que efectivamente haya apertura, que haya techo de cristal, que haya mucha más transparencia, que haya mucho más debate y que haya un consenso basado efectivamente en el debate entre todos nosotros y en la aportación que cada cual puede hacer, que a ver, la verdad absoluta no la tiene nadie. Bueno, empezábamos esta conversación apelando a ese discurso de la regeneración con el que irrumpió UPyD hace 8 años. Yo no sé si en estos momentos sienten desde su formación algo de injusticia, algo de incomprensión por haber llegado a este punto en estas circunstancias y con estos otros 2 partidos con un discurso también de la regeneración que parece que, bueno, que están llamados a tener un peso en el próximo Congreso mayor que el de UPyD. Mire, el discurso de la regeneración, afortunadamente en este momento lo hacen todos. Y yo creo que ese es un logro de UPyD, eso es un servicio público. Cuando nosotros nacimos, muchos periodistas nos preguntaban, ¿pero eso de la regeneración qué es? O sea, los periodistas no le quiero contar, los ciudadanos en general, regeneración era... Nosotros innovamos, introdujimos en el debate político en España, en el debate público, la necesidad de regenerar la democracia, lo mismo que años atrás lo que hubo que hacer fue construirla. Bueno, hoy la demanda de regeneración democrática, de devolver a los ciudadanos un instrumento para controlar la política y para controlar a los políticos, de luchar contra la corrupción, de considerar la corrupción como la mayor lacra de la democracia. Bueno, esto que cuando llegamos al Congreso nos lo discutían y nos votaban en contra y decían que eso no existía, no solo cuando llegamos, hace 4 años en el debate de investidura con Rajoy todavía no era presidente y ya se enfadó conmigo por plantearle estas cuestiones. Bueno, esto ya hoy está incluido en los programas de todas las formaciones políticas. El problema es que los que no lo han hecho nunca, los que nunca han luchado contra la corrupción y a favor de la regeneración democrática, pudiendo haberlo hecho, porque nuevos solo son Podemos, los demás todos estaban en las instituciones, pues no lo han hecho porque nunca han creído en ello. Entonces hace falta que en el Congreso de los Diputados haya una fuerza política que de verdad se lo cree para que les obligue a comportarse. Y entonces te puede parecer, oye, qué injusto que no te han votado. Bueno, pues ya te volverán a votar, porque la gente, en fin, yo creo que los ciudadanos son inteligentes y tienen también espíritu de supervivencia. Y yo creo que aunque no sea más que en defensa propia y porque están ya arrepintiéndose de no habernos votado hace solamente unos meses en las elecciones municipales y autonómicas, va a evitar que el Congreso de los Diputados vuelva a ser esa casa en la que de las cosas serias no se habla en la tribuna, se discute en los despachos. Me queda una última pregunta, Rosa Díez, pero antes una curiosidad. Hablaba de Rajoy, de uno de esos encuentros parlamentarios que tuvieron desde aquí, desde Galicia, desde A Coruña. A veces hemos tenido la sensación, por lo que se veía en esos debates, que la relación de Rajoy con usted no era especialmente buena. ¿Es una sensación o era así? Realmente yo de relación personal no he tenido nunca, ¿no? Y política, digamos, fuera de los debates parlamentarios, pues muy poca. Solo la he visto una vez en la Moncloa a petición mía y para hablar del tema de Cataluña. Pero sí, en los debates conmigo siempre se ha encrespado mucho y nunca he sabido muy bien por qué. Porque, en fin, sus propios compañeros diputados solían decirme apenados después en la cafetería, hombre, tenéis que arreglaros, porque siempre se le hinchaba la vena y se ponía muy loco conmigo y realmente, pues, mucho más loco conmigo, perdónenme la expresión coloquial en lo de loco también, conmigo que con cualquier diputado de cualquier formación política, incluida Amaiur, y nunca he sabido muy bien por qué, francamente. Algunos colegas suyos decían que era, en fin, un rasgo de misoginia, pero yo no lo creo. Pues Rosa Díez, para terminar, sabemos que no va a ser diputada en el Congreso que saldrá de las elecciones del 20 de diciembre. También ha dicho que seguirá haciendo política. ¿De qué manera, Rosa Díez? ¿Cómo vamos a verla a partir de ahora, a partir del día 20? Bueno, yo seguiré estando en primera línea. En primera línea para mí siempre es en primera línea de compromiso. No hace falta tener el mayor cargo para estar en primera línea de compromiso y yo seguiré estando en primera línea de compromiso defendiendo estas ideas en las que creo, defendiendo estos valores, defendiendo estos principios y pudiendo
por eso, precisamente, ayudar a este país. Yo seguiré siendo y estando a disposición de mi partido y de mi país, de UPyD y de España. ¿Alguna autocrítica en este cierre de etapa? La vida es una continua autocrítica. Yo siempre estoy revisándome a mí misma, desde luego. Pero la única que me gustaría no tenerme que hacer nunca es arrepentirme de no haber hecho algo. Creo que es mejor arrepentirse de haberse equivocado que arrepentirse de no haber hecho algo que tenías que haber hecho. Pues no podemos estar más de acuerdo con esa frase. Muchísimas gracias, Rosa Díez, un placer y muchísima suerte. Gracias, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a hacer la última pausa publicitaria del programa. Enseguida regresamos con los últimos titulares de la jornada y alguna otra cosa, un off the record que no deben perderse.